webinar que tenemos. Este es el segundo webinar y tenemos múltiples webinars que vienen en el futuro. Todos los webinars van a ser el segundo jueves de cada mes. Entonces, lo que tenemos, por ejemplo, para el octubre 14, tenemos a Denny Fernández, que va a ofrecer un taller sobre RStudio Cloud. En noviembre 11, Marie-Julie Martínez va a dar una presentación cómo hacer gráficos con ggplot2. Y en diciembre 9 regresa Normandie González para dar un taller cómo hacer mapas con Leaflet, uno de los paquetes disponibles para hacer mapas en R. Hoy tenemos la suerte de tener Normandie González, que nos va a dar una presentación sobre el paquete dplyr, que ese paquete básicamente ha ayudado mucho a hacer lo que se llama data wrangling, organizar los datos. Cuando uno evalúa la cantidad de trabajo que toma organizar los datos para hacer un trabajo, ¿se me escucha? ¿Sí? Uno puede tomar hasta 80-90% del tiempo organizando los datos antes de hacer los análisis. Entonces, las funciones que va a presentar va a ayudar a reducir esa cantidad de tiempo para organizar los datos. Entonces, ahora lo dejo con Normandie, que nos va a dar la presentación. Voy a parar de Stop Share y ella puede poner su presentación. Agradecería si todo el mundo puede poner su micrófono en silencio durante el tiempo que Normandie nos da la presentación. Voy a apagar mi video porque el internet está un poquito lento aquí. Pues un saludo a todos. Como dijo Tremblay, voy a estar dándole una introducción a el uso del paquete dplyr para el manejo y manipulación de datos. Pero antes de eso, quiero hablarles un poquito de lo que es el proceso de la ciencia de datos. En la imagen que pueden ver en mi pantalla es un mapa bien resumido de lo que hace un científico de datos para resolver un problema. Y el primer paso siempre es la obtención de esos datos. La obtención de los datos puede ser desde cero, mediante experimentación u observación, pero también podemos utilizar datos disponibles de manera gratuita o no, a través de bases de datos en la web. Y otra forma de obtener los datos, que quizás es la menos favorita de las personas, es hacer una revisión de literatura del tema y reunir datos disponibles en publicaciones previas. Independientemente de la fuente de los datos, muchas veces necesitan ser organizados y limpiados antes de llevar a cabo el análisis. Como dijo Tremblay, la parte de la limpieza y la manipulación de los datos y la organización de los datos consume mucho tiempo. Por ejemplo, es posible tener una cantidad de datos mucho más grande a la que uno necesita, o que los datos que necesitamos estén entrelazados con otra información superflua que puede interferir en el análisis. Entonces se utilizan herramientas de programación para filtrar los datos necesarios, limpiarlos y deshacernos de esa información superflua, dejando así la cantidad de datos justa y necesaria para poder hacer el análisis. Una vez hacemos esa limpieza de datos, entonces entramos a lo que es la exploración, que es un paso sumamente importante, porque antes de usted realizar cualquier prueba estadística o aplicar cualquier modelaje a sus datos, es
imprescindible conocer las características de los datos que usted está trabajando. ¿Qué variables tiene? ¿Cuántas variables tiene? ¿Cuántas observaciones tiene? La distribución de sus variables. Para poder usted encontrar modelos y pruebas estadísticas que se ajusten correctamente a sus datos. Una vez yo exploro mis datos, los conozco y me relaciono con ellos, entonces yo puedo comenzar a modelar los datos y aplicar pruebas estadísticas para contestar las preguntas, para obtener la información que necesito. Y la ciencia de datos es una ciencia, por lo tanto, es fiel al método científico y el último paso siempre es la publicación. En el caso del científico de datos, puede ser como en otras ciencias, la publicación puede ser en una revista científica, puede ser al público general mediante la prensa, puede ser una presentación en una conferencia, pero lo que quizás es un poco particular en el caso del científico de datos, como aquel científico que trabaja para la industria, es que si está trabajando para una compañía, pues la publicación de sus datos puede resumirse en simplemente escribir un reporte interno para esa compañía. En este taller nos vamos a concentrar en la parte de la limpieza y el manejo de los datos utilizando el paquete dplyr. Aquí tienen un código, Tremblay, si les puedes poner el código para que puedan tener los datos que vamos a utilizar en caso de que quieran seguirme mientras yo voy dando la explicación. Y los datos contienen información sobre dos especies pertenecientes a un género de orquídeas epífitas en el Caribe. Tiene el género de la planta, la especie, la parcela en la que se encuentra, el huésped, en este caso este género de plantas epífitas crece en árboles, arbustos y también se puede encontrar en roca. Y también tiene información acerca del número de hojas y el número de frutos. Quiero que tengan en mente que estamos trabajando con un grupo pequeño de datos, pero la utilidad de las funciones que vamos a ver hoy es directamente proporcional al tamaño de los datos que estemos trabajando. Quizá usted no vea mucha utilidad en este pequeño grupo de datos y diga, bueno, pero eso yo lo puedo hacer en un minuto en Excel, por ejemplo, pero si usted está trabajando con lo que se le conoce como Big Data, que tienen cientos de variables, miles de observaciones y en ocasiones trabajamos con bases de datos que no nos permite manipular o manejar esos datos fácilmente, pues tener estas herramientas nos ahorra mucho tiempo y mucho trabajo. Lo primero que yo hago como científica de datos cuando me encuentro en mi trabajo es conocer los datos, resumir los datos para yo ver qué es lo que yo tengo. Ya yo les dije, ¿verdad?, los nombres de las variables y qué representa cada una, pero luego a mí me gusta hacer un resumen de los datos utilizando la función summary. La función summary de R te da información bien particular de tus datos, donde si tienes variables factoriales, en el caso de estos datos tenemos 4 variables factoriales y 2 variables numéricas. Nos dice, en el caso de las variables factoriales, cuáles son los niveles de esas variables y cuántas observaciones tengo en cada nivel. En el caso de las numéricas, me da el mínimo, los cuartiles, la mediana y la media. Y para ambos casos, ya sea factorial o numérico, te dice si tienes valores desconocidos o no.
Eso me ayuda a mí a tener más o menos una idea de qué es lo que yo tengo que empezar a trabajar en los datos antes de comenzar a explorar más a fondo. En este caso, yo sé que yo estoy trabajando con un solo género de orquídeas, sin embargo, R está leyendo 4 géneros. Los errores ortográficos o la falta de consistencia a la hora de tomar los datos es uno de los mayores problemas que tenemos, que nos podemos encontrar, porque nos equivocamos cuando estamos escribiendo o simplemente cuando son datos que se han estado tomando por muchos años por personas diferentes. Las personas cambian la forma de entrar los datos y eso afecta a la hora de hacer el análisis. ¿Cómo yo puedo arreglar los errores ortográficos dentro de la variable de género en mis datos? Pues eso lo podemos hacer con dplyr. Lo primero que hacemos es llamar al paquete dplyr, activarlo en R, para que sus funciones estén disponibles para nosotros. Luego le quiero decir a R con qué estamos trabajando. Yo llamé a los datos, porque no tengo mucha creatividad. Y porque es corto, y los nombres cortos me gustan en programación porque es más rápido cuando estoy escribiendo el código. Y luego le digo a R, le pongo lo que llamamos un pipe. El pipe lo que le dice a R es que no he terminado y quiero que lo que resultó de esta línea de código lo utilice en la próxima línea de código. Y en el caso de cuando queremos hacer una recodificación de una variable, tenemos que utilizar, si estamos utilizando dplyr, utilizamos 2 funciones, la función mutate y la función recode. Y son unas funciones que vamos a utilizar en conjunto, o sea, una función va a ir dentro de la otra. Primero, le digo a R que voy a mutar los datos que estamos utilizando, y lo que hace la función mutate es añadir una nueva variable. Así que lo primero que le tengo que decir es el nombre de esa variable. Y aquí tiene 2 opciones. Cuando trabajamos con mutate, usted puede utilizar un nombre nuevo y crear una nueva columna en su paquete de datos, o puede utilizar el mismo nombre de la columna que usted quiere arreglar, y de esa forma lo que hace R cuando ve que el nombre es igual es sustituir la columna existente por la columna que usted está creando. En este caso, yo quiero sustituir la columna género por una columna género recodificada. Y para eso utilizo la función recode. Y le digo que lo que voy a recodificar dentro de la variable género es la variable existente género. Y le digo ahora cuál es la codificación. Para eso, vamos arriba y buscamos cuáles son los errores. El nombre correcto es el segundo, Saikilis. Así que Saikilis es un error. Lo copio, lo paso y le digo que ese Saikilis ahora va a ser Saikilis. Y hago lo mismo para Cycles, que también es un error. Le digo que también es Saikilis. Y lo hago para Pisquilis, que también es un error. Y le digo que lo va a sustituir por Saikilis. Mire la sintaxis del código. Le digo cómo voy a llamar la nueva columna. Y le digo que esa columna lo que va a contener es una recodificación de la columna ya existente, y luego le doy los nuevos códigos. Y note
que la sintaxis va primero el código que reconoce y luego el código que usted quiere que ponga. Si lo pone al revés, puede que le dé un error o puede que entonces le cambie todos los Saikiris a Sikiris y eso no es lo que queremos. Corremos y podemos ver que ahora todo aquí es Saikiri. Y ya limpiamos los errores ortográficos de la variable género. Este mismo recode se puede utilizar en una variable numérica de la misma forma. Le pone el número que está mal y el número correcto, si es que quisiera cambiarlo. Otro problema que podemos encontrar, no es un problema que le va a impedir hacer un análisis, pero como le dije en R, en programación me gustan los nombres cortos en las variables porque hace que mi trabajo escribiendo sea menos. Y estas dos variables tienen un nombre muy largo. O quizás usted encuentra que hay una variable que se llama como no debe ser. ¿Cómo yo puedo cambiar el nombre de una variable utilizando dplyr? Voy a copiar este código que hicimos porque me quiero quedar con el paquete de datos ya con la variable género limpia y le voy a añadir el pipe, o sea, le estoy diciendo que tome ya este paquete limpio, que es lo que resulta de este código, y le aplique la siguiente función, que es la función rename, que lo que me ayuda, la función rename es a renombrar las variables. Así que le digo que quiero renombrar y la sintaxis es ¿cuál es el nuevo nombre que le quiero poner? Por ejemplo, la quiero llamar num hojas, que es más corto. Y luego le digo el nombre de la variable que quiero renombrar. Si lo hago al revés, R te va a dar un error porque no va a encontrar num hojas, porque eso todavía no existe. De hecho, puedes renombrar más de una columna a la vez, puedes renombrar todas las columnas que usted quiera, añadiendo una coma y poniendo abajo. Nuevamente, quiero cambiar el número de frutos a num frutos, que es más corto. Y ya ahí tenemos un paquete de datos limpio y con los nombres de las variables cortos. Cuando ya tenemos el paquete de datos limpio, es conveniente guardarlo en un nuevo objeto para yo no tener que seguir copiando y pegando este código. Simplemente lo guardo en un nuevo objeto que llamé datos clean, datos limpios, y ese es el objeto que yo voy a continuar trabajando. Y una de las ventajas de yo trabajar en R, mi manejo y limpieza de datos, es que todos estos cambios que yo hice aquí solamente están pasando en la sesión de R. Mis datos originales, donde sea que estén en mi computadora, no se van a ver afectados y puedo regresar a ellos en cualquier momento. Ya que tengo los datos limpios, me gustaría quizá trabajar con una sola especie. Digamos que estos datos que yo obtuve, los obtuve de un compañero que también trabaja con orquídeas, pero yo estoy interesada solamente en Saikiris craneslini y Saikiris krugiae en este momento no me interesa. ¿Cómo yo puedo escoger de un grupo de datos, cómo puedo escoger aquellos valores que me interesan? Para eso, dplyr tiene la función filter,
de filtrar. Y siempre empezamos diciéndole a R con qué queremos trabajar y luego le decimos la función que va a aplicar a esos datos. La función filter lo que hace es, R te va a devolver lo que tú le especificas. Por ejemplo, si solamente me quiero quedar con la especie Cyclic Cranslini, pues entonces tengo que filtrar la variable especie y decirle que solamente quiero aquello que es igual a Cranslini. Debe ser bien cuidadoso al escribir los nombres porque R es bien sensible y si cometo un error, por mínimo que sea, lo cambio a mayúscula, R no lo va a encontrar. A veces quizás mejor darle copy-paste, un nombre muy elaborado. Y ahora solamente tengo el grupo de datos limpio, pero que solamente contiene la especie Cranslini. Además de eso, dplyr me permite agrupar mis datos de acuerdo a la variable que yo especifique. Quizás yo quiero ver cuál es la diferencia en el promedio del número de hojas entre la parcela 1 y la parcela 2 de Cyclic Cranslini. Eso yo lo puedo hacer con dos funciones de dplyr que siempre van de la mano. Y es la función groupBy y summarize. Voy a coger aquí los datos ya filtrados de Cranslini, que no los he guardado en un objeto. Y a esto, le añado una nueva línea de código, la función groupBy, que le dice a R que agrupe los datos por una variable específica. En este caso me interesa ver las diferencias entre parcelas, así que le digo que lo voy a hacer por la variable plot. Y luego le digo que esa agrupación lo va a hacer mediante el resumen de los datos en una nueva columna. Siempre que utilizo summarize, voy a crear una nueva columna. En este caso, quiero resumir los datos de acuerdo al promedio del número de hojas. Así que voy a crear una nueva columna que se va a llamar promedio número de hojas. Y le voy a decir a R la función que él va a utilizar para resumir esos datos. En este caso, si quiero el promedio, la función para calcular el promedio en R es min. Y le digo la variable que va a utilizar para hacer ese cálculo. Así que quiero tener el promedio del número de hojas de Cyclic Cranslini en cada parcela. Lo corro y R me devuelve las parcelas y el promedio. En este caso, no, en este caso R te elimina todas las variables que no están especificadas en la agrupación. Si usted quiere añadir o mantener ciertas variables, pues debe añadirla en la agrupación. Quizá usted quiera saber no solamente el promedio de número de hojas, sino también el total de frutos de cada especie en cada parcela. Y lo podemos hacer simplemente añadiendo esos parámetros en la función de R. O sea que ahora no solamente me va a resumir por el número de hojas, ahora también quiero una nueva columna que se va a llamar total de frutos.
Y esa columna lo que va a contener es la sumatoria. Para hacer sumatoria, la función en R es sum de el número de frutos. Y R me va a devolver el promedio del número de hojas, el total de frutos por cada parcela. Y si usted quisiera hacer la agrupación por más de una variable, también lo puede hacer. Digamos que queremos ver las diferencias entre especies, entre parcelas en el número de hojas y el total de frutos. Para eso tenemos que usar los datos limpios sin el filtrado. Los datos limpios sin el filtrado porque quiero tener las dos especies en los datos. Y quiero hacer una agrupación por género. Estoy añadiendo género solamente para que me incluya la variable en la tabla que me va a devolver, la especie y la parcela. Y entonces ya tenemos una tablita que podemos comenzar a explorar y comparar entre especies y entre parcelas. Pero hay algo bien interesante aquí y son estos datos, estos NA, ¿verdad? Los datos desconocidos que llamamos los NA. ¿Por qué en un cálculo matemático R me está diciendo NA? Lo que está pasando es que en los datos originales usted tiene valores desconocidos. Los tiene en el número de frutos y los tiene en el número de hojas. Y un valor desconocido, R no lo reconoce como número. Por lo tanto, cuando va a hacer el cálculo matemático, no sabe cómo trabajar con un valor desconocido. Por lo tanto, no le puede decir cuál es el promedio en de Krug-Yae, por ejemplo, porque Krug-Yae tiene valores desconocidos en el número de hojas. ¿Qué puedo hacer? Bueno, tiene dos opciones. Si la ética le permite, usted podría eliminar completamente los datos desconocidos. Digo, si la ética se lo permite, porque tenemos que velar cuando eliminamos estos datos si me van a afectar el resultado de mi análisis o no. Pero si usted pudiera y quisiera eliminar las observaciones que tienen esos datos desconocidos, dplyr lo puede hacer utilizando la función filter que le enseñé hace un rato, utilizando nuevamente los datos limpios y la función filter. Le vamos a decir a R que queremos todo aquello que no es igual a NA, que no es un valor desconocido. Así que comenzamos con un signo de exclamación. En el lenguaje de R, el signo de exclamación significa no es igual a. Y luego le vamos a poner o vamos a utilizar la función isNA. La función isNA lo que hace es verificar las observaciones y escoger aquellas que son valores desconocidos. Por lo tanto, al yo añadir el signo de exclamación, le estoy diciendo a R que yo quiero quedarme con todo aquello que no es un valor desconocido. Y le tengo que especificar la variable a la que le quiero eliminar o le quiero filtrar los valores desconocidos. Y ahora el número de hojas no tiene ningún valor desconocido. Puede hacer este filtrado en más de una variable al mismo tiempo. Por ejemplo, el número de frutos también me da problema. Solo puedo decir que elimine todo aquello que no es igual a un valor desconocido en el número de frutos.
Y ahí tengo los datos con todas aquellas observaciones que tenían valor desconocido eliminadas. Si yo no quisiera eliminar esas observaciones, sino simplemente sacarlas del camino cuando estoy haciendo mi cálculo, es sencillo. Vamos a ir. Normandy, Ajá, perdón, pero ahí cuando haces eso te quita toda la fila, ¿verdad? sí, eso es, por eso dije, eso es para eliminar la observación completa. Ahora te Ok. voy a enseñar cómo hacerlo. Decirle a R que remueva los valores desconocidos cuando hace el cálculo, pero Ok. no que me lo remueva de los datos. Ok. Eso lo hacemos dentro de la función matemática que vamos a utilizar. Por ejemplo, en el promedio, hay no solamente en el promedio, pero en aquellas funciones matemáticas en R, tenemos un parámetro que se llama NARM, que es, espérate, creo que lo escribí al revés. No, sí lo escribí. NARM, que lo que significa es remover los NA. Ese parámetro está ya aquí arriba. Lo que pasa es que el valor determinado es falso. O sea que R siempre va a asumir que no los va a remover. Si usted los quiere remover, tiene que especificarle a R que esa remoción de los valores desconocidos es cierta. Y al yo hacerle esta especificación en el parámetro, R me devuelve el cálculo correcto porque removió los valores desconocidos a la hora de hacer el cálculo. ¿Eso quedó claro? Bien, y antes de terminar, les voy a enseñar una última función de dplyr que puede llegar a ser muy útil cuando tenemos un grupo de datos extenso con un montón de variables de las cuales solo queremos utilizar unas pocas. Quizás usted encuentra un grupo de datos de el género de orquídeas que usted está interesado, pero usted solamente necesita, no sé, el número de frutos. Pero mira. ¿Cómo yo le digo a R que de todas estas variables que hay aquí, la única que me interesa es el número de frutos? Pues dplyr tiene la función select, seleccionar, y usted solamente tiene que decirle la variable que usted quiere seleccionar. Y R le va a devolver solamente esa variable o esa columna. Y esto yo lo podría guardar en un objeto y tener siempre esa columna disponible cuando yo llame ese objeto. Hay diferentes formas en las que usted puede seleccionar las columnas. Por ejemplo, si quiere seleccionar más de una columna, lo puede hacer haciendo el uso de la coma. Por ejemplo, quizá quiero la especie, el número de hojas y el número de frutos. Y R me va a devolver solamente esas tres columnas. Quizá usted está trabajando con una base de datos súper extensa y quiere coger las primeras 10 columnas. En este caso, no tenemos un paquete de datos extenso, pero quizá yo solamente quiero las variables factoriales, que son las que voy a trabajar. Utilizando la variable select, la función select,
lo podemos hacer usando los dos puntitos. O sea, le digo que voy a escoger desde género hasta huésped. En el lenguaje de R, al igual que el signo de exclamación significa no es igual a, los dos puntitos significan desde hasta. Y ahí estoy escogiendo las primeras 4. Quizá yo quiero las primeras 4 y la última, que es el número de fruto. Pues entonces le digo que quiero desde hasta y con la coma le digo que también quiero el número de fruto. Y eso me quita, ¿verdad? Le quita, hace que mi línea de código sea mucho más corta y no tengo que escribir tanto y no me tengo que saber todos los nombres. Por último, quizá usted quiere todas las variables que tiene disponible en su paquete de datos, excepto una. En este caso, hoy no utilizamos la variable huésped porque no nos interesa. Pues utilizando el signo de exclamación, como hicimos anteriormente en filter, yo le puedo decir a R que quiero seleccionar todo lo que no es huésped. Y R me va a devolver mi paquete de datos sin la variable huésped. Y esas son algunas funciones súper útiles que hacen nuestra vida más fácil a la hora de manejar y limpiar los datos. Esto es solamente un paquete, dplyr es un paquete. Existen muchos paquetes en R que van dirigidos al manejo y limpieza de los datos, y cuando combinamos dplyr con otros paquetes podemos hacer cosas maravillosas. Y como les dije, pues la utilidad de estas funciones es directamente proporcional al tamaño de los datos y la cantidad de datos que estoy trabajando. Y nada, ¿tienen alguna duda? ¿Algo que quisieran hacer y no saben cómo hacerlo? Muchas gracias, Normandí. Vamos a abrir ahora la oportunidad de a la gente de hacerte preguntas. Okay. Entonces. Yo tengo una pregunta que Tremblay mencionó un taller sobre el leaflet en el futuro. ¿Cómo yo puedo como que recibir el email el link en el futuro? Ponle tu email en el chat a Tremblay para que él lo añada a la lista de personas para enviar email. Ok, Sí. gracias. Y así puedes recibir las invitaciones para ese taller y para todo lo demás de analítica. Exactamente. Entonces, una de las cosas que estamos pensando hacer es tener un WhatsApp group para enviar el flyer y la información de analítica de los webinars. Si a alguno de ustedes le interesa esta parte del WhatsApp group, por favor nos da el nombre y su número de teléfono en el chat y le estaremos añadiendo a un WhatsApp group. Otra pregunta. Y sí, Jonas, a un momento dado tendremos acceso a la grabación. Eso estamos trabajando al momento para trabajar la grabación y montar un website en YouTube Analítica para subirlos allí. Pero estamos en aprender cómo hacerlo, entonces estamos un poco lentos. Eso iba a preguntar, porque no me acuerdo haber recibido la grabación de
del anterior. No, todavía no ha salido. No ha salido. No ha salido la grabación. Sí. Normandino, ¿quiere decir un poco sobre tu trayectoria de como científica y ciencia de datos? ¿Cuándo comenzaste? Me da impresión que tú vas como nada más como 2 años y medio a ciencia de datos, ¿verdad? Llevo más. Yo comencé con usted en el laboratorio como subgraduada. Estaba como en mi 3er año y usted me empezó a hablar de R y a hablar cosas raras y hacer cosas ahí en tu computadora. Y entonces me dijo, dale, ahora hazlo tú. Y pues creo que la mejor forma de aprender a programar es practicando y aplicando las funciones a lo que usted necesita, y eso fue lo que yo hice. Yo tenía los datos de mi investigación en aquel momento y comencé a jugar con los datos y a aplicar y a buscar en internet cómo podía hacer X o Y cosas, y así fui aprendiendo. Y después, si no me salía algo, yo iba donde usted. Siempre es bueno tener un mentor. Y le decía, mira, esto no me sale, esto no corre, no sirve. Y así poco a poco uno va aprendiendo. Comencé a comprarme libros. Comencé a seguir páginas de científicos de datos, y la página de RStudio y la página de las personas que escribían los libros que yo me compraba, y ellos ponen cosas que ellos comparten o tienen blogs donde ellos comparten sus conocimientos, y así poco a poco uno va. Y eventualmente pues me sentí lista para tomar la certificación de ciencia de datos y lo hice. Pero es la práctica y la aplicación. Sí, mucha práctica y mucho dolor de cabeza, Sí, claro pero que sí. uno lo logra. Entonces, me gustaría saber un poco de la gente que están aquí en el webinar, cuánto saben de R y cuánto es lo que están buscando, porque eso nos ayudaría un poco a orientar los próximos webinars en a lo que la gente le gustaría tener. Pues yo estoy buscando, básicamente. Yo empecé por mi cuenta, yo había cogido el curso de estadística hace, 2017 creo que fue. Y todo mi conocimiento sobre utilizar R, porque yo empecé a utilizar R sin RStudio. So que RStudio es básicamente nuevo para mí. En el verano empecé a practicar por mi cuenta, pero este webinar básicamente me enseñó que lo que estoy haciendo lo estoy haciendo mal. So que sí. Pero eso parte del aprendizaje, Armando. ¿Ok? Parte del aprendizaje. Esta semana, la semana pasada, yo tenía un problema con un estudiante. No sabíamos cómo hacer una función. Yo sabía que yo había utilizado una función para hacer un data wrangling, y yo pasé 2 semanas tratando de recordar en qué proyecto en el pasado yo había utilizado esa función. Me tomó 2 semanas para encontrarlo. Pero el momento que lo encontré, nos salvamos cientos de horas de trabajo, porque son miles de datos y se pudo hacer bien rápido con esa función. Pero parte del aprendizaje es que hay muchas funciones en R, muchas. El punto es de saber cómo buscar en el web para encontrar la solución. Y esto muchas veces toma mucho tiempo, esa parte. Entonces,
No sé si hay otra persona que quieren hacer comentarios. Bueno, yo tenía la mano alzada hace rato, pero no me hacen caso, así que voy a Oh, hablar. pero es Voy a hablar. que Me tiene estaban nada más ignorando. foto. No te reconozco por la foto. Ok. Ahora te reconozco. Mira, Norman, una pregunta, quizás ya eso está superado. Para usar el pipe, si cargo dplyr, automáticamente ya está el pipe, no tengo que activarlo, porque antes había que Sí, subir. tengo Ah. entendido que se añadió el pipe al lenguaje natural de R. Ah, ok. Y cuando va a los Global Options en RStudio, tú puedes decirle si quieres utilizar el pipe como parte del lenguaje natural o no. Ah, ok, perfecto. Sí, porque antes había que usar Magritte, algo así para. Sí. Ok, está bien. Tengo que ponerme al día entonces, gracias. Hay 3 otros tipos de pipes disponibles también en el package Magritte que tienen otras funciones también. Ok. Pero no hay tanta gente usándolo. Hola, yo estaría interesada si hacen un taller sobre Shiny. Y para mi investigación, pues estoy haciendo una propuesta que también se va a crear como un web app, pero es con Shiny. Shiny. Ok. Ok. Pues ya tenemos tarea de buscar a alguien para darnos un webinar sobre Shiny. Vamos a buscar a alguien. Eso es buena idea. Otra sugerencia, comentarios. ¿No? Bueno, le agradezco mucho a todos por su presencia y si tienen ideas, sugerencias, siempre nos pueden escribir a Analítica y lo vamos a tomar en cuenta. Muchas gracias. Se va a llevar un webinar de ggplot, ¿verdad? Sí. Okay. Sí. El próximo es de Denny, que va a ser uno sobre RStudio Cloud. Y después, en noviembre, Marie-Julie va a hacer uno sobre ggplot y Normandie sobre Leaflet en diciembre. Después habrá que comenzar a pensar que vamos a tener el siguiente semestre, comenzando en enero. Yo creo que la gente no quiere irse, yo creo que quieren seguir recibiendo información. Yo quería mencionar que tenemos la cuenta de Twitter, que es donde vamos a estar haciendo parte de los anuncios sobre, ¿verdad?, que estamos haciendo con Analítica. Los próximos talleres se les estarán mandando recordatorios por la página, y también cuando es que logremos subir los videos actuales de los pasados talleres, incluyendo el de hoy. También lo estaré anunciando, o sea, se estará anunciando por allá. So, si pueden, ¿verdad?, nos pueden seguir en Analítica F, que lo puse en el chat, para pues tener más updates por allá y mantenerse al tanto. Yo quiero mencionar que Analítica Fundación es una organización sin fin de lucro. Todo el mundo trabaja voluntario, nadie recibe compensación por lo que estamos haciendo. Y por consecuencia, nos agradece. Si alguien quiere unirse, ayudarnos en diferentes cosas, por favor, nos dejan saber. Okay. Bueno, con esto, les deseo buenas noches a todos y nos veremos pronto. Gracias, doctor.